Sanación profunda. Padre Pío habla algo inesperado. Yo soy el Señor que te sana. Éxodo 15:26. Si la enfermedad, la angustia o la desesperación pesan sobre ti o sobre alguien que amas, esta promesa divina es un faro de esperanza. Padre Pío, Santo de las llagas de Cristo, nos guía hoy a una oración transformadora, clamando por sanación, renovación y milagros. Esta súplica es una invitación a sentir la mano de Dios restaurando cuerpo y alma, guiados por un siervo que convirtió el dolor en un camino de gracia. Bienvenido al canal Encuentro con el Maestro. Prepara tu corazón, únete a esta oración y siente al Espíritu Santo actuar. Deja tu me gusta, suscríbete y comparte este video para difundir esperanza. Escribe en los comentarios: Padre Pío, intercede por mí y trae la sanación que necesito. Con fe, comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Pío, tú que llevaste las marcas de Cristo en tu cuerpo y alma, tú que viviste para aliviar el sufrimiento de los demás, escucha ahora mi clamor, que resuena desde lo más profundo de mi corazón. Con humildad y fe pongo ante ti no solo mis dolores, sino los dolores de tantos que, en este momento, enfrentan noches oscuras y caminos inciertos. Tú, que conociste la cruz y la transformaste en un puente hacia el cielo, guíame con tu ejemplo. Enséñame a llevar mis luchas con valentía y a transformar cada lágrima en una oración que asciende a los cielos. Señor, tú que eres el Padre de toda consolación, mira a los enfermos, a los corazones heridos y a las almas abatidas que claman por tu misericordia. Conoces a cada uno por su nombre, cada historia, cada suspiro que no encuentra palabras. Tú, que tocaste a la suegra de Pedro con un gesto de amor y la levantaste de su debilidad, extiende tu mano ahora. Toca los cuerpos que sufren enfermedades, las mentes que luchan contra la ansiedad y la desesperación, los espíritus que se sienten cansados y sin fuerzas para continuar. Que tu luz divina, que nunca se apaga, disipe las sombras que intentan robar la esperanza. Haz ahora tu pedido con fe. Padre Pío, tú que viviste con los ojos fijos en el crucificado, tú que sentiste las llagas de Cristo en tu propio cuerpo, intercede por nosotros. Lleva al corazón de Dios nuestras súplicas, las que decimos en voz alta y las que guardamos en silencio por miedo a revelar. Tú sabes lo que es sufrir, sabes lo que es llevar el peso de una cruz que parece demasiado grande, pero también sabes que en la debilidad Dios manifiesta su fuerza. Enséñame a transformar mi dolor en oración, mi duda en confianza, mi miedo en entrega. Que aprenda contigo a decir: Señor, hágase tu voluntad, incluso cuando mi corazón tiembla. Oh Dios, tú que eres el médico de los médicos, el consolador de los afligidos, mira a cada persona que, en este momento, clama por alivio. Hay madres que pasan noches en vela, cuidando a hijos que luchan contra enfermedades. Hay padres que enfrentan la incertidumbre de un diagnóstico, cargando el peso de sostener a sus familias con esperanza. Hay jóvenes que, ante el miedo al futuro, se sienten paralizados. Hay ancianos que, con cuerpos cansados, aún buscan sentido en sus días. A cada uno de ellos, Señor, concede tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Que la intercesión de Padre Pío traiga tu gracia como un bálsamo que sana, un abrazo que consuela, una luz que guía. Padre Pío, Santo de los milagros, tú que orabas con un fervor que atravesaba los cielos, guíame a clamar con audacia. Tu vida fue un testimonio de que la oración es el puente que nos lleva al corazón de Dios. Incluso cuando las respuestas parecen tardar, incluso cuando el silencio de Dios parece ensordecedor, tú nos enseñaste a confiar.
La oración es nuestra mejor arma, dijiste, y quiero sostener esa arma con firmeza. Toma mi mano, Padre Pío, y llévame al trono de la misericordia divina. Enséñame a orar con el corazón abierto, con la fe de un niño que confía en el Padre, incluso sin entender todos sus caminos. Señor, tú que hiciste ver al ciego y caminar al paralítico, manifiesta tu gloria hoy. Por la intercesión de Padre Pío, pido sanación para cada enfermo que coloco ante ti. Que los hospitales, llenos de almas que claman por alivio, sean visitados por tu espíritu. Que los hogares, donde las familias enfrentan el dolor en silencio, se llenen de tu presencia. Que cada corazón, incluso aquel que se siente olvidado, perciba que tú estás cerca. Como está escrito, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Que esa cercanía sea sentida, Señor, como un toque suave que restaura el alma. Padre Pío, tú que viste milagros suceder por tu intercesión, reaviva mi esperanza. Cuéntame, en silencio, las historias de sanaciones que presenciaste, de corazones que encontraron paz, de almas que redescubrieron la alegría. Hazme creer con todo mi ser que lo imposible es posible para Dios. Como Santiago nos recuerda, la oración del justo puede mucho. Con tu súplica sé que el cielo se inclina para escuchar. Lleva al Padre cada nombre que traigo en mi corazón, cada pedido que deposito a tus pies. Que tu intercesión, unida a mi fe, abra las puertas del cielo y traiga lluvias de bendiciones. Oh Dios, deseo ver tus milagros, enfermos levantándose de sus camas, lágrimas transformándose en sonrisas, noches oscuras dando paso al amanecer de un nuevo día. Pero más que eso, deseo aprender a confiar en ti, incluso cuando los milagros no lleguen en la forma que espero. Enséñame, Señor, a decir como Jesús en Getsemaní: hágase tu voluntad, que encuentre en las llagas de Cristo, que Padre Pío llevó en su cuerpo, la fuerza para abrazar mi propia cruz. Que cada gota de sangre derramada por Jesús sea un río de sanación, un océano de gracia, donde pueda sumergirme y emerger renovado. Padre Pío, tú que fuiste un reflejo del amor de Dios, guíame a vivir con esa misma entrega. Tu vida fue un himno de alabanza, incluso en medio del dolor. Enséñame a alabar, incluso cuando todo parece perdido. Enséñame a esperar, incluso cuando el tiempo parece demasiado largo. Enséñame a amar, incluso cuando mi corazón está herido. Que pueda, como tú, ser un canal de tu gracia para los demás, llevando esperanza donde hay desesperación, luz donde hay oscuridad, amor donde hay indiferencia. Señor, coloco ante ti a cada persona que sufre en secreto, cada alma que no sabe cómo expresar su dolor. Tú ves lo que nadie más ve, conoces lo que nadie más conoce. Por Padre Pío, pido que tu mano poderosa toque esas vidas, que los enfermos encuentren fuerza, que los afligidos encuentren paz, que los perdidos encuentren el camino, y que yo, Señor, aprenda a caminar contigo, confiando que incluso en los valles más oscuros, tú estás conmigo. Oh Padre Pío, tú que fuiste un faro de esperanza en medio de las tormentas de la vida, guíame ahora con tu luz serena. Tú que enfrentaste noches largas de dolor e incertidumbre, sabes lo que es caminar con el corazón apesadumbrado, pero nunca desististe de alzar los ojos al cielo. Hoy coloco ante ti a las almas que se sienten perdidas, los corazones que cargan fardos invisibles y los cuerpos que anhelan alivio. Intercede por nosotros, Santo Amigo, para que la gracia divina nos alcance, como un rayo de sol que atraviesa las nubes más oscuras, trayendo calor y renovación. Señor, tú que eres el Dios de toda compasión, mira con ternura a aquellos que en este momento sienten el peso del sufrimiento. Conoces las heridas que no se ven, las luchas que no se cuentan, las lágrimas que caen en silencio. Tú, que nunca abandonas a tus hijos, incluso cuando ellos se sienten solos, extiende tu mano amorosa.
Toca los corazones que están rotos, los cuerpos que enfrentan la debilidad, las mentes que luchan contra el caos. Que tu presencia sea como un abrazo que calma, una voz que susurra: estoy aquí y todo estará bien. Padre Pío, tú que viviste cada día con una fe inquebrantable, enséñame a encontrar fuerza en mi debilidad. Tu vida fue un testimonio de que, incluso en las horas más difíciles, el amor de Dios nunca falla. Cuando los dolores del cuerpo y del alma parecían insoportables, tú encontraste refugio en la oración, como quien encuentra un oasis en el desierto. Ayúdame a transformar mis dudas en súplicas, mis miedos en confianza, mis noches oscuras en momentos de entrega. Muéstrame que, incluso cuando el camino parece incierto, Dios está trazando un itinerario de esperanza. Oh Dios, tú que eres la fuente de toda vida, mira a aquellos que claman por un milagro. Hay personas que, en este mismo momento, están en camas de hospital, esperando una noticia de sanación. Hay familias que se reúnen en oración, buscando fuerzas para apoyar a quien sufre. Hay corazones que, en secreto, piden una señal de que no están solos. Por la intercesión de Padre Pío, pido que tu gracia los alcance, que los enfermos sientan tu toque restaurador, que los afligidos encuentren paz en tu presencia, que los desesperados redescubran la llama de la esperanza. Haz que cada uno de ellos sienta en lo más profundo del alma que tú estás a su lado, guiando cada paso. Padre Pío, tú que fuiste un padre espiritual para tantos, tómame de la mano ahora. Tu vida estuvo marcada por una entrega total al plan de Dios, incluso cuando ese plan parecía envuelto en misterio. Enséñame a orar con el mismo fervor que ardía en tu corazón. Cuando las palabras me falten, cuando la fe parezca vacilar, susúrrame que la oración no necesita ser perfecta, solo sincera. Lleva mis súplicas al corazón del Padre, como un amigo que intercede por otro. Que aprenda contigo a confiar que, incluso en el silencio, Dios está escuchando, trabajando, transformando. Señor, tú que eres el artesano de los milagros, mira las necesidades que traigo ante ti. Cada persona que sufre es un hijo tuyo, amado y conocido por ti. Hay quienes enfrentan el dolor físico con cuerpos que claman por alivio. Hay quienes luchan contra el dolor del alma, con corazones que cargan heridas, pérdidas o arrepentimientos. Hay quienes enfrentan el dolor del espíritu, buscando sentido en medio del vacío. Por Padre Pío, pido que tu misericordia los envuelva, que cada uno encuentre en tu bondad la fuerza para continuar, el valor para creer, el consuelo para seguir adelante. Padre Pío, Santo de los milagros, reaviva en mí la llama de la esperanza. Cuéntame, con tu silencio lleno de sabiduría, las historias de vidas transformadas por tu intercesión. Hazme recordar que el amor de Dios es más grande que cualquier obstáculo, más fuerte que cualquier dolor, más profundo que cualquier herida. Enséñame a creer que, incluso cuando todo parece imposible, Dios está trabajando entre bastidores, tejiendo un tapiz de gracia que un día veremos completo. Lleva mis súplicas al cielo y que se unan a las tuyas, formando un coro que toca el corazón de Dios, trayendo bendiciones que desbordan. Oh Dios, deseo ver tu mano actuando, personas levantándose de sus camas, corazones liberándose del peso de la tristeza, vidas transformándose por tu toque. Pero más que eso, deseo aprender a confiar en tu plan, incluso cuando es un misterio para mí. Enséñame a encontrar paz en tu voluntad, fuerza en tu presencia, esperanza en tu amor, que pueda, como Padre Pío, transformar cada cruz en un puente hacia tu gloria, cada dolor en una oración, cada momento de debilidad en una oportunidad para acercarme a ti. Padre Pío, tú que fuiste un reflejo del corazón compasivo de Cristo, guíame a vivir con la misma generosidad.
Tu vida fue un regalo para los que sufrían, una luz para los que estaban perdidos, un abrazo para los que se sentían solos. Enséñame a ser como tú, a mirar el dolor de los demás con un corazón abierto, a ofrecer una palabra de aliento, un gesto de bondad, una oración silenciosa, que pueda ser un canal de tu gracia, llevando esperanza a los que lloran, valentía a los que temen, amor a los que se sienten olvidados. Señor, coloco ante ti a cada persona que en este momento siente el peso de la soledad. Hay quienes enfrentan sus dolores sin nadie con quien compartir, sin una mano que sostener, sin un hombro en el que apoyarse. Tú, que eres el amigo que nunca falla, acércate a ellos. Por Padre Pío, pido que tu presencia sea sentida como un rayo de luz que atraviesa la oscuridad, como una voz que susurra palabras de consuelo, como una fuerza que levanta a los caídos. Que cada corazón solitario encuentre en ti la compañía que restaura, el amor que renueva, la paz que permanece. Padre Pío, mi guía e intercesor, continúa caminando a mi lado. Tu vida fue un canto de amor, incluso en medio de las pruebas. Enséñame a cantar ese mismo canto, a alzar mi voz en gratitud, incluso cuando el dolor aprieta. Que pueda, como tú, encontrar en las llagas de Cristo la fuente de toda sanación, el fundamento de toda esperanza, el inicio de toda transformación. Llévame al corazón del Padre, donde cada súplica es acogida con ternura, cada lágrima es guardada con cuidado, cada vida es amada con un amor que nunca termina. Oh Dios, tú que eres el Padre de todos, mira a las comunidades que se unen en oración, a las familias que enfrentan el dolor juntas, a los amigos que cargan las luchas de los demás. Por Padre Pío, pido que tu gracia las fortalezca, que el amor que comparten sea un reflejo de tu amor, que la fe que las une sea una llama que no se apaga, que la esperanza que las sostiene sea un ancla en medio de la tormenta, que cada persona que ora por otra sienta tu mano guiando sus palabras, tu espíritu inspirando sus corazones. Oh Padre Pío, tú que fuiste un refugio para los afligidos, un puerto seguro para los que navegaban en mares de dolor, escucha ahora mi corazón que clama por tu intercesión. Tú que llevaste las marcas del amor de Cristo y transformaste cada sufrimiento en una ofrenda al cielo, guíame en este momento. Coloco ante ti a aquellos que se sienten frágiles, los que enfrentan batallas silenciosas, los que buscan una señal de esperanza en medio del caos. Intercede por nosotros, Santo Amigo, para que la luz del amor divino ilumine nuestros caminos y nos traiga la paz que solo Dios puede dar. Señor, tú que eres el Padre de infinita bondad, mira con cariño a cada alma que, en este instante, enfrenta el peso del dolor. Tú conoces las heridas que el mundo no ve, los sueños que parecen deshechos, los corazones que laten con miedo al mañana. Tú, que nunca das la espalda a tus hijos, incluso cuando ellos se sienten distantes, extiende tu mano gentil. Toca los cuerpos que luchan contra la enfermedad, las mentes que buscan claridad en medio de la confusión, los espíritus que anhelan un nuevo comienzo. Que tu presencia sea como un viento suave que calma la tempestad, trayendo serenidad y fuerza. Padre Pío, tú que viviste cada día con el corazón vuelto hacia el cielo, enséñame a encontrar esperanza incluso en los momentos más difíciles. Tu vida fue un ejemplo de cómo la fe puede transformar el dolor en un camino de santidad. Cuando las pruebas parecían demasiado grandes, tú te aferrabas a la oración como quien sostiene una cuerda en medio de una tormenta. Ayúdame a hacer lo mismo. Muéstrame cómo transformar mis suspiros en súplicas, mis incertidumbres en confianza, mis cansancios en entrega, que pueda, como tú, encontrar en la presencia de Dios la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino es empinado. Oh Dios, tú que eres el consolador de todos los corazones, mira a aquellos que ahora claman por tu ayuda.
Hay personas que enfrentan la soledad de una enfermedad que las aísla, otras que luchan contra el peso de responsabilidades que parecen aplastantes y otras que cargan el fardo de un pasado que no les da paz. Por la intercesión de Padre Pío, pido que tu misericordia las envuelva como un manto cálido, que los enfermos encuentren alivio en tu toque, que los sobrecargados encuentren descanso en tu paz, que los heridos por el pasado encuentren sanación en tu amor. Haz que cada uno sienta en lo más profundo del corazón que tú eres un padre que nunca abandona a sus hijos. Padre Pío, tú que fuiste un guía para tantos que buscaban el camino de Dios, tómame de la mano ahora. Tu vida mostró que la oración es como una llama que nunca se apaga, incluso en las noches más oscuras. Enséñame a orar con el mismo amor que ardía en tu pecho, con la misma confianza que movía tus palabras. Cuando me sienta pequeño ante mis dolores, recuérdame que Dios es lo suficientemente grande para cargar con todos ellos. Lleva mis súplicas al trono de la gracia, como un amigo que habla por otro. Y ayúdame a confiar que, incluso cuando no veo respuestas, Dios está actuando con amor. Señor, tú que eres el autor de toda vida, mira las necesidades que traigo ante ti. Hay madres que lloran por hijos que enfrentan enfermedades, padres que luchan por mantener la esperanza en medio de diagnósticos difíciles, jóvenes que buscan sentido en un mundo que parece confuso. Hay ancianos que con cuerpos cansados aún desean vivir con dignidad y alegría. Por Padre Pío, pido que tu gracia los alcance, que cada uno encuentre en tu corazón un refugio, en tu fuerza un ancla, en tu amor una razón para continuar. Que el dolor, abrazado con fe, se transforme en un peldaño para estar más cerca de ti. Padre Pío, Santo de los milagros, reaviva en mí la llama de la confianza. Háblame, en silencio, de las maravillas que viste suceder por tu intercesión. Cuéntame de las almas que encontraron paz, de los cuerpos que fueron restaurados, de los corazones que redescubrieron la alegría. Hazme creer que, incluso cuando todo parece perdido, Dios está escribiendo una historia de amor que aún no veo. Lleva al cielo cada nombre que deposito a tus pies, cada pedido que susurro en mi corazón. Que tu oración, unida a la mía, forme un río de súplicas que llega al corazón de Dios, trayendo bendiciones que desbordan. Oh Dios, deseo ver tu mano actuando, personas levantándose de sus camas, corazones liberándose del peso de la tristeza, vidas transformándose por tu toque. Pero, más que eso, deseo aprender a confiar en tu plan, incluso cuando es un misterio para mí. Enséñame a encontrar paz en tu voluntad, fuerza en tu presencia, esperanza en tu amor. Que pueda, como Padre Pío, transformar cada cruz en un puente hacia tu gloria, cada dolor en una oración, cada momento de debilidad en una oportunidad para acercarme a ti. Padre Pío, tú que fuiste un reflejo del corazón compasivo de Cristo, guíame a vivir con la misma generosidad. Tu vida fue un regalo para los que sufrían, una luz para los que estaban perdidos, un abrazo para los que se sentían solos. Enséñame a ser como tú, a mirar el dolor de los demás con un corazón abierto, a ofrecer una palabra de aliento, un gesto de bondad, una oración silenciosa. Que pueda ser un canal de tu gracia, llevando esperanza a los que lloran, valentía a los que temen, amor a los que se sienten olvidados. Señor, coloco ante ti a cada persona que, en este momento, siente el peso del abandono. Hay quienes enfrentan sus dolores sin nadie con quien compartir, sin una mano que sostener, sin un hombro en el que apoyarse. Tú, que eres el amigo que nunca falla, acércate a ellos. Por Padre Pío, pido que tu presencia sea sentida como un rayo de luz que atraviesa la oscuridad, como una voz que susurra palabras de consuelo, como una fuerza que levanta a los caídos. Que cada corazón solitario encuentre en ti la compañía que restaura,
el amor que renueva, la paz que permanece. Padre Pío, mi guía e intercesor, continúa caminando a mi lado. Tu vida fue un canto de amor incluso en medio de las pruebas. Enséñame a cantar ese mismo canto, a alzar mi voz en gratitud, incluso cuando el dolor aprieta, que pueda, como tú, encontrar en las llagas de Cristo la fuente de toda sanación, el fundamento de toda esperanza, el inicio de toda transformación. Llévame al corazón del Padre, donde cada súplica es acogida con ternura, cada lágrima es guardada con cuidado, cada vida es amada con un amor que nunca termina. Oh Dios, tú que eres el Padre de todos, mira a las comunidades que se unen en oración, a las familias que enfrentan el dolor juntas, a los amigos que cargan las luchas de los demás. Por Padre Pío, pido que tu gracia las fortalezca, que el amor que comparten sea un reflejo de tu amor, que la fe que las une sea una llama que no se apaga, que la esperanza que las sostiene sea un ancla en medio de la tormenta, que cada persona que ora por otra sienta tu mano guiando sus palabras, tu espíritu inspirando sus corazones. Padre Pío, tú que fuiste un padre para tantos, ayúdame a ser un reflejo de tu amor, que pueda, con mi vida, llevar consuelo a los que sufren, luz a los que están en la oscuridad, esperanza a los que han perdido la fe. Que mi oración, unida a la tuya, alcance el cielo y traiga respuestas de amor. Enséñame a vivir cada día con la certeza de que Dios está conmigo, transformando cada dolor en un paso hacia la eternidad, cada lágrima en una semilla de alegría, cada cruz en un camino de gloria. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy hemos sido invitados a una profunda comunión con Dios, guiados por un santo que vivió la fe con total entrega, llevando las llagas de Cristo y dedicándose a los que sufren. Esta oración es un viaje espiritual que nos llama a transformar el dolor en esperanza, la debilidad en confianza y la oración en un puente hacia el corazón divino. Habla a quienes enfrentan enfermedades, soledad o incertidumbres, ofreciendo consuelo y un llamado a la entrega a la voluntad de Dios. Padre Pío, modelo de oración ferviente, nos enseña que la súplica sincera, incluso en las noches más oscuras, llega al cielo, y su intercesión nos ayuda a creer que Dios está siempre presente, escuchando y actuando, incluso cuando no lo vemos. La oración destaca la compasión, invitándonos a mirar el dolor de los demás con empatía, a ofrecer apoyo y a ser canales del amor divino, como lo fue Padre Pío. Nos desafía a abrazar nuestras cruces con valentía, confiando que cada sufrimiento, unido al sacrificio de Cristo, tiene un propósito en el plan de Dios. El mensaje central es que la fe, la oración y la entrega transforman el sufrimiento en un camino de esperanza y comunión con Dios, reavivando la certeza de que Él trabaja en nuestras vidas, trayendo sanación, paz y renovación. Que esta oración inspire a los fieles a orar con confianza, a vivir con compasión y a confiar en la voluntad divina, guiados por Padre Pío al corazón del Padre, donde cada lágrima es acogida y cada vida es amada. Espero que esta oración a Padre Pío haya tocado tu corazón, trayendo paz, reavivando la esperanza y fortaleciendo tu fe en la intercesión de este santo de las llagas. Que estas palabras hayan sido un consuelo en tus luchas o un aliento para tu jornada. Si esta súplica te inspiró, ayuda a difundir su mensaje de sanación. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más oraciones que transforman vidas. Esos gestos son semillas de gracia que florecen por el mundo. Este espacio es nuestro, un lugar de fe y comunión. En los comentarios, comparte tus intenciones, testimonios de gracias o sugerencias para nuevos videos. Pide oraciones por alguien que sufre o cuenta cómo Padre Pío ha actuado en tu vida.
Cada palabra fortalece nuestra comunidad, uniéndonos como hermanos rumbo al corazón del Padre. Tu voz hace la diferencia. Para mantenerte inmerso en la oración, mira el video sugerido en la tarjeta de arriba o en la pantalla final. Complementa este mensaje y trae nuevas bendiciones para tu alma. No te lo pierdas, pues Dios tiene más para ti. Comparte este video con aquellos que amas, amigos, familia o alguien que enfrenta el dolor. Puedes ser el puente que lleva esperanza a un corazón herido, conectando almas al amor de Cristo a través de Padre Pío. Que la vida de Padre Pío, marcada por la compasión y la entrega, inspire tu camino. Que las llagas de Cristo que Él llevó te den fuerza para abrazar tus cruces y creer en nuevos comienzos. Nos vemos en el próximo video.